prepara en esto, por favor, para que puedas entender el porqué de tus suplementos. ¿Sí me explico? Después lo veremos con más calma. Señores, ¿qué está pasando? Que estas dietas ricas en azúcar, en almidones refinados, que son relativamente nuevos en el ser humano. Oye, si el ser humano tiene 2 millones de años, y yo te digo que esto empezó hace 10.000, pues relativamente es nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Activan a los genes, te decía, que promueven la inflamación, la obesidad y la diabetes. Quiero que veas esta gráfica, por favor. Esta gráfica es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Y qué te dice? Señores, es que antes no se comía azúcar. Si tú tienes más de 30 años, que yo me imagino que no, todo el mundo dice que no, nada más yo. Pero si tú tienes más de 30 años, te recordarás que comprar azúcar no era fácil. O sea, no te la vendían porque no había mucha. Te la condicionaban con otros alimentos. Por eso la gente usaba con piloncillo, con panela, porque le alcanzaba para eso, ¿me explico? ¿Sí? No fue sino por allá de 1900 que el consumo de azúcar se intensifica, de tal manera que ya para 1994 cada norteamericano consume aproximadamente casi 68 kilogramos de azúcar. En México no estamos tan mal. En México consumimos 65 kilogramos de azúcar. No te preocupes. Si tú me dices, yo no, te creo. Alguien te ayuda. Alguien se pone tu cuestión que te hace falta. Nunca falta un alma caritativa. Y dice, ¿qué crees que Sofi no se está comiendo sus 65 kilogramos? Yo le voy a ayudar con 4 Coca-Colas ya. ¿Vale? Señores, el problema no es ese. El problema no es que comamos cosas malas. El problema es que cada día lo hacemos en cantidades más grandes. ¿Te acuerdas de qué tamaño era la bolsa de palomitas cuando íbamos al cine? Hace 30 años. Ese tamaño de la bolsa de palomitas, ¿cierto? Ahora, ¿de qué tamaño es? La gente se la acaba. Oye, usted le da más por menos y la gente aprovecha. Crece tu combo por 5 pesos, cholento. ¿Sí o no? ¿No? Aprovecha. Ese es el problema. El problema, señores, es que comemos cosas malas y en grandes cantidades. El refresco, ¿sí?, era de 355 mililitros, la botella de cristal. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ahora, mira, el refresco popular es de 600 y la gente se lo acaba. Y pide más. Refil. ¿Cierto? Señores, a partir de 1980, la ciencia médica se da cuenta de algo sumamente interesante. Se da cuenta que todas las enfermedades que amenazan la vida, todas tenían un mismo origen. El médico no lo podía creer. No podía creer que todas las enfermedades que amenazan la vida tuvieran el mismo origen. ¿Por qué? Oye, pues el cáncer es el cáncer, ¿eh? Y nada que ver con la artritis. Y la artritis, nada que ver con la hipertensión. Y la hipertensión, nada que ver con los miomas, ¿eh? Que cada quien vaya a ver a su especialista. ¿Cierto? A partir de 1980 nos dimos cuenta que todas las enfermedades que amenazan la vida tenían un principio en común. Ese principio en común se llama síndrome metabólico. Te voy a platicar algo. Tienen características importantes y quiero que las leas. No quiero reparar en ellas ahorita. ¿Cómo se descubre el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se descubre con el paciente con diabetes tipo 2. Recordemos que hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, ¿cierto? ¿Cuál es el paciente con diabetes tipo 2? Mira, nosotros decíamos algo. Todos tenemos un familiar con diabetes, ¿sí o no? O hasta más. Alguien aquí tiene diabetes tipo 2. O sea, que se controle con pastillitas. ¿Sí? Se llama diabetes no insulino dependiente. ¿Vale? La tipo 1 es la autoinmune, es insulino dependiente. ¿De acuerdo? Bueno. Nosotros decíamos que la diabetes tipo 2 se producía porque el páncreas no estaba produciendo la suficiente cantidad de insulina, ¿cierto? O esta era de mala calidad. Entonces yo una vez le levanté la mano a mi maestra y le decía, oiga maestra, ¿y cómo se le mide la calidad a la insulina? ¿Cuál es la prueba de laboratorio para evaluar calidad de insulina? Si es que eso no existe, entonces ¿por qué me dice qué pasa? Si no existe. Ahí me enseñaron que lo que teníamos que medirlo todo para que fuera ciencia.
¿Cierto? Muy bien. Pregunta: ¿cuándo le han medido insulina al paciente con diabetes? ¿Alguna vez en su vida le han medido la insulina que corre en su sangre? No, ¿verdad? ¿Le miden la qué? Medimos glucosa, no medimos insulina. Y si yo no mido insulina, ¿por qué digo que hace falta? Porque somos reduccionistas. ¿Me explico? Mira, a nosotros nos enseñaron que una unidad de insulina metabolizaba 4 gramos de glucosa. Entonces, por una simple regla de 3, pues yo sé cuánta insulina hace falta, pero se da cuenta, es un método indirecto, no es un método directo. Cuando le empezamos a medir la insulina al paciente con diabetes, nos llevamos una sorpresa. ¿Qué crees? Que tenía tanta insulina como una persona normal o más. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿qué pasó? Entonces nos dimos cuenta que el problema no era la falta de insulina. El problema era entonces el tratamiento, hija. ¿Por qué? ¿Qué le dan a un paciente con diabetes? Medicamentos que se llaman hipoglicemiantes, tolbutamida o glibenclamida, ¿cierto? ¿Qué hace la tolbutamida o qué hace la glibenclamida? ¿Cuál es su función? Producir insulina, exprime el páncreas. A ver, espérame, pero no falta insulina. El problema radica en que la membrana celular no la puede ocupar. Algo le pasa a la membrana celular y no puede ocupar la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. ¿Me explico? Entonces el problema es el propio tratamiento. Porque si yo le estoy dando un medicamento que exprime el páncreas, pues eso no es verdad. Por eso vas a ver algo curioso. Es como si dejáramos la licuadora prendida todo el día. ¿Qué pasa? Termina por quemarse. Por eso vas a ver paciente diabético tipo 2 no insulino dependiente, después de 20 años, de 25 años, la pastilla ya no le hace. Porque ahora sí, de verdad, ya se agotó la reserva funcional de la célula pancreática. Ahora sí, de verdad, ya no está produciendo insulina. Entonces, paciente tipo 2 no insulino dependiente, nosotros lo volvemos insulino dependiente por el propio tratamiento. ¿Me explico? Pero vamos por partes, muchachos. ¿Quién se muere porque la glucosa esté alta? Nadie. Ahorita nos echamos un palleja y van a 300 de glucosa. ¿Por qué entonces fallece el paciente con diabetes? Es la primera causa de muerte en nuestro país. ¿Por qué se muere? ¿Cómo? Por las complicaciones, no porque suba la glucosa. Te voy a explicar cómo se hacen las complicaciones. La pregunta es, oye, ¿y qué le pasa a toda esta glucosa que no puede entrar a la célula? ¿Porque no hay insulina o porque hay resistencia a la misma? Lo cierto es que no entra, ¿cierto? ¿Qué le pasa? ¿Dónde se queda? Se quedan en la sangre, ¿verdad, hija? ¿Qué cree que le pasa? Se oxida. Pasa por un proceso que se llama glicólisis. Se glicoliza. Se convierte en moléculas gigantes. Se polimeriza. Estas moléculas gigantes, que se llaman así, productos de glicolización avanzada, son los que van y dañan a las proteínas. Por eso vas a ver que el daño metabólico en un paciente con diabetes es en proteínas. ¿Cómo está la piel de un paciente con diabetes? Frágil. Por eso le dicen, ponte huicochea. ¿Sí me explico? Ojo, ¿cómo están sus músculos? Porque se están glicolizando. Estos productos de glicolización avanzada, hija, son los que van y dañan a la mácula. Por eso el paciente tiene retinopatía diabética. Estos productos de glicolización avanzada son los que le dañan su riñoncito. Por eso el paciente tiene nefropatía diabética. Estos productos de glicolización avanzada dañan al sistema nervioso. Por eso el paciente tiene neuropatía diabética. Estos productos de glicolización avanzada, lo primero que dañan es el endotelio vascular. Por eso vas a ver que lo primero que el paciente con diabetes complica es en enfermedad cardiovascular, hipertensión. Lo primero que glicoliza se llama hemoglobina. Por eso en la actualidad medimos hemoglobina glicolizada, glucosilada, que a veces el médico viene a bien, no sabe para qué sirve, no lo entiendo. Me hablan de niveles de glucosa de 3 meses.
Yo les digo a mis alumnos, ¿de verdad la hemoglobina glicosilada mide niveles de glucosa o porcentaje de glicolización? ¿Sale? Porque a veces nos confundimos. El médico dice, no, la hemoglobina glicosilada mide los niveles de glucosa de 3 meses. ¿Niveles de glucosa o glicolización en porcentaje? ¿Y qué es glicolización? Oxidación de proteínas. La hemoglobina es una proteína, ¿no? Muy bien, interesante. Muy interesante, ¿no? Ahora ya entendimos por qué al paciente con diabetes le va como le va a ir. ¡Wow! Ya lo entendemos. Porque la pregunta es, ya le medí la glucosa, ¿cómo detengo el daño de proteínas? ¿Cómo detengo la glicolización avanzada? Por eso vas a encontrar que el paciente con la glucosa estable sigue perdiendo la vista. Paciente con la glucosa estable sigue teniendo daño renal, daño cardiovascular, daño en su piel, daño en el sistema nervioso. El paciente llega con problemas visuales, ¿sabe qué le dice el médico? Dice que es normal, porque la enfermedad es degenerativa. Y cuídese, porque ellos son los riñones, ¿eh? No le dicen de quién, ¿no? ¿Sale? Por eso vas a ver que el paciente con diabetes pasa a las decaídas. Porque en la medicina no existe nada que detenga el proceso degenerativo, aunque se entienda. Mira, este mes, la revista de ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, su tema se lo dio precisamente con síndrome metabólico. Tú lo lees y por Dios que te estoy diciendo, está todo lo que te acabo de decir. Todo. ¿Sí? Pero no encontré una sola solución. Sí, ya hablamos de resistencia a la insulina, de glicolización de proteínas, ¿sí? De resistencia a la leptina, de resistencia a la adrenalina, todo lo que hemos sabido desde hace más de 30 años. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Sale? Ese es el punto. ¿Cuál es? La revista es la revista oficial de la Academia Mexicana de Ciencias. Está interrumpiendo. Ahorita se la tomó. Lo que quiero es formar a la gente. Miren, el propósito de estar aquí no es escuchen barbaridades. El propósito de estar aquí es crear un modelo de conciencia, para que entonces con conocimiento de causa puedas hacer una buena recomendación nutricional. Recomendar suplementos es lo más fácil, lo difícil es entender para qué sirve y qué es lo que quiero lograr con ello. Mejor aún, cómo evaluarlo, cómo sé que verdaderamente mi tratamiento está funcionando, porque se siente bien y qué de lo que le di le pegó. El conocimiento crea poder. Lo importante es saber utilizar el poder del conocimiento. Y eso es lo maravilloso. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí? Entonces ya lo que meten los zapatos. Gracias. Fíjense. Ahora entendemos por qué el paciente con diabetes le va como el hermano. ¿Qué cree, hija? Te platico, ¿no? ¿Qué cree? Eso mismo que le pasa al paciente con diabetes, ¿qué cree? Nos está pasando a todos, pero en fracciones más pequeñas. ¿Por qué? Por la dieta. Mira, como nuestra dieta es bien rica en carbohidratos, como nuestra dieta es pura azúcar, esta rápidamente se concentra en la sangre. Y entonces, ¿qué crees? Que aquí se queda la insulina. Aquí abajo. Esta pequeña fracción de glucosa que no está siendo metabolizada por la insulina es lo que a todos nosotros se nos está glicolizando todos los días. Y yo dije que lo que primero se glicolizaba era el endotelio vascular. Por eso a ver que todos tenemos un problema circulatorio, chiquito o grandote. Porque si yo hablo de problema circulatorio, no solamente estoy hablando de la hipertensión, de las varices, de las hemorroides. ¿Quién pensaría que el encanecimiento prematuro es un problema de circulación? O la caída de cabello, o la falta de memoria, o el que usemos lentes, o el que no escuche bien, o el que no pueda dormir, o el que me sienta cansado, o el que se me hinchen las piernas. ¡Wow! Vamos a ver que todos tenemos un pequeño problema circulatorio, chiquito o grandote. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Que el cerebro detecta que hay más glucosa que insulina. Se llama hiperglicemia. Le dice, a ver, páncreas, ponte a producir insulina. ¿Pero qué crees? Que la insulina no se produce en proporción a lo que falte. La insulina es una hormona y las hormonas se liberan por cascada. ¿Sí me explico? Siempre se libera la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Esta glucosa que está aquí abajo sí se está metabolizando, ¿no? O
sea, lo que está abajo de la curva sí se está metabolizando, ¿no? Entonces empieza a bajar la glucosa, amigo. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, pero el cerebro ya mandó a producir insulina. Entonces vamos a ver que por eso al ratito, cuando llega la cascada insulínica, la glucosa baja, inclusive por los niveles basados. Por eso es que pasa algo curioso. El paciente después de comer, a eso de la media hora después de comer, dice como que hace falta algo dulce, ¿no? Como que faltó el postrecillo, ¿no? ¿Sí me explico? Pasa, tengo hambre, cómete un bistec. No, traen unos chocorroles. ¿Sí me explico? ¿Y qué quieren? Que se los trajo. ¿Sí me explico? ¿Pero qué creen? Por eso va a ver que el paciente a las 2 horas después de comer está cabeceando. Le da sueño. Se llama hipoglicemia reactiva. Acabo de dar una plática en el Seguro Social de México, precisamente, en el Hospital Médico La Raza, sobre eficacia en el trabajo. Y vimos que una de las cosas que le pasa al trabajador es que después de comer le daba sueño. Entonces nos dimos cuenta que porque tenían síndrome metabólico. Porque, ¿qué crees? Si se come su panecito, si se come su galletita, si se come su cafecito. ¿Y por qué cree que le pasa a la glucosa? Otra vez se va para arriba. ¿Qué cree que le pasa a la insulina? Otra vez se queda abajo. ¿Y qué sucede? Que es un cuento de nunca acabar. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Y ahí hay una cosa bien peligrosa, muchachos. Esta parte es la peligrosa. ¿Te das cuenta que hay un momento donde hay más insulina que glucosa? ¿Sí o no? La insulina es una hormona que también se comporta como esteroide. ¿Qué es un esteroide? Una sustancia que ayuda a la producción de tejido. Por eso vas a ver que muchos deportistas inyectan insulina para aumentar su masa muscular. ¿Cierto? ¿Qué crees? Cuando empezamos a medir resistencia a la insulina al paciente con miomas, nos dimos una sorpresa. Tenía resistencia a la insulina. Le empezamos a medir la resistencia a la insulina al paciente con cáncer, ¿y qué crees? Tenía positivo. Le empezamos a medir la resistencia a la insulina al paciente con tumores, ¿y qué crees? No salió positivo. Por eso te dije, toda enfermedad hoy parte del síndrome metabólico. ¿Sale? Entonces, ¿qué crees que sucede? Mira, estos alimentos refinados que comemos, primero suben la glucosa, sube la insulina, baja la glucosa, viene el deseo compulsivo de comer azúcares y se hace un ciclo vicioso. Que se agrava con la edad, que se agrava con el tiempo y va produciendo hipoglicemia reactiva, diabetes, obesidad, cardiovasculares, etc. ¿Cómo la ves? Interesante, ¿ah? Ahora vamos con la obesidad, ¿no? Nos dimos cuenta que había 2 tipos de conductas alimentarias. O sea, el paciente se podía comportar de 2 formas. Tenemos al paciente que le llamamos GDF, no es gobierno del Distrito Federal. ¿Cuál es la conducta GDF? Mira, es el paciente que come con culpa. No, eso no me lo como porque me va a hacer daño. Este es el paciente que no come de todo. No. Pero quítale las semillitas porque hacen daño. Quítale ese gordito a la carne. No come a cada rato, no, yo como a mis horas, nada más. Toma tinacos de agua. Productos light y dietas para bajar de peso. ¿Quién es conducta GDF aquí? Vale. Y encontramos la otra conducta, MFD. Este es un caos. Vale. Come de todo, a cada rato, agua toda la que venga, nada de productos light, no dietas, etc. ¡Wow! ¿Qué crees? Este es el gordito disfrazado de flaquito. Esa es la conducta GDF. Y ese es el mendigo flaco desgraciado. ¿Cómo lo ves? Nos dimos cuenta que la obesidad era la ciencia de las grandes mentiras.
¿Por qué, muchachos? Porque vamos a ver que realmente la obesidad no es por eso. Nosotros, para empezar, la palabra obesidad está mal dicha. Obesidad quiere decir a consecuencia de lo que como. ¿Y qué crees? Que la obesidad no se produce a consecuencia de lo que comes, es a consecuencia de lo que no comes. ¿Sí? Que es diferente. Fíjate, a nosotros nos dijeron que la obesidad era el resultado del exceso de las calorías que entraban por la alimentación y las que se consumían a través del ejercicio físico. ¿Cierto o no es cierto? Pues no hay nada más falso que eso. Y si no me crees, vete al gimnasio, con todo respeto. Y vas a ver a la señora, con todo respeto, ¿sí?, que hace 3 horas de aeróbics, que tiene una dieta de hambre y que no puede bajar de peso. Y te encuentras al desgraciado flaco, ¿sí?, corrioso, ¿sí?, que se come 15 tacos al pastor, se sienta a ver la televisión y no sube de peso. Y dices, la única respuesta científica que yo tengo de todo esto es que tiene las piernas huecas. Es la única respuesta. Que tiene las piernas huecas, el desgraciado. O sea, ¿qué otra explicación científica? ¿Tienes uno? Bueno. Señores, vamos a ver cómo funciona esto. En la década de los 70 se empieza a estudiar la obesidad y se dan cuenta de algo, que estaría en un error. Pero ya no se pudo hacer nada, porque el modelo estaba echado a andar y era altamente financiado. Se estudió a la gente más obesa del mundo, por convicción, el peleador de sumo. ¿Cuántas veces al día crees que come un peleador de sumo? ¿Cuántas? Dime. 6. Otro. Todos, otro. A cada rato. ¿Cuántas, hija? ¡Duro, cuñado! Una vez al día. Una cantidad fuerte. Sí, para llenarse tan macho, hija. Sí, se come un volumen grande. ¿Sabe lo que come un peleador de sumo, hija? Mire, fíjese bien lo que come. Pescado al vapor, tallarines al vapor, verdura al vapor y arroz al vapor. ¿No le suena hasta sal? Entonces, ¿por qué está así? Porque come una vez al día. Ese es el punto. Vamos a ver qué sucede. Porque esta es la señora que dice, yo no cedo para no subir de peso. ¿Y qué crees? Sube de peso. Vamos a entender a la obesidad. Mira, la cantidad de grasa que hay en nuestro cuerpo depende de la cantidad de células grasas que hay en él. Más células grasas, pues más gorditos estamos. Las células grasas se encuentran por debajo de la piel en forma de ramilletes. Se producen durante la infancia por acción de la genética, pero ¿qué crees? A lo largo de la vida no disminuyen jamás. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que las células grasas que tú tienes las vas a tener siempre, a lo mejor más, pero nunca menos. Por eso, señores, la obesidad infantil es tan peligrosa, porque el paciente infantil obeso hoy, desgraciadamente, podrá ser el próximo cardiópata, hipertenso, nefrótico dentro de 40 años. Ese es el problema. Dice el secretario de Salud Agüete, allá en el Distrito Federal, dice, no va a haber erario público que alcance para darle atención a esa gente dentro de 40 años. Y eso es cierto. De verdad, la obesidad infantil es un problema terrible que hay que combatir ya, pero con acciones contundentes. La cantidad de grasa que se deposita en las células grasas depende de mensajeros químicos. Uno de esos mensajeros químicos se llama glicerol. Te suena como a triglicéridos, ¿no? Por eso vas a ver que suben los triglicéridos cuando hay síndrome metabólico. El glicerol es una hormona que le indica al cerebro que debe de guardar grasa. ¿De acuerdo? Entonces, más glicerol, más grasa se guarda en las células grasas. El cuerpo ya no tiene dónde guardar, no te preocupes, fabrica otra célula. Sencillo. El glicerol, nuestro cerebro lo detecta junto con los niveles de insulina, regulando de esta manera el hambre. Este es un mecanismo natural de defensa. Acuérdate, el ser humano pasó por glaciares. ¿Te acuerdas de ello? Si el ser humano tenía hambre, o sea, le bajó la glucosa, lo que tiene arriba la insulina, es porque no hay nada que comer.
Y si no hay nada que comer, yo debo de sobrevivir. ¿Qué hago? Activo genes ahorradores. Este es uno de ellos. ¿Cómo era la figura representativa de la mujer en el Paleolítico? ¿Has visto pinturas o escultura? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¡Gordita! Todos queríamos una gordita, hija. Es una flaca curiosa en la primera helada, se queda. ¿Sí me explico? Señores, sí, claro, la obesidad sí garantiza fecundidad. La anorexia no. La flaca curiosa no garantiza fecundidad. Y la preservación de la vida y de la especie es primero. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Mira, yo les digo a mis alumnos de posgrado, ¿quieres ser un buen nutriólogo? Tienes que estudiar antropología médica y psicología clínica. Tienes que entender que la alimentación es un fenómeno psicobiológico y que va dependiendo de lo que ocurra en el momento histórico. ¿Sí me explico? Un día platicamos de eso con calma. Pero entiende el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que la señora no cena. ¿A dónde se le va la glucosa? ¿Qué queda arriba? La insulina. La insulina detecta el glicerol y manda a guardar gas. Por eso lo peor que puedes hacer para querer bajar de peso es dejar de comer. Lo peor que puedes hacer para querer bajar de peso es dietas. Porque las dietas te producen hambre. No te puedes quedar con apetito, ¿eh? Lo único que no puedes hacer es quedarte con apetito. Es lo único que no puedes hacer. ¿Vamos bien aquí o no? Entonces vamos a ver que esta dieta moderna nos está produciendo toda una cascada de fenómenos químicos, de rutas parametabólicas, que son la causa subyacente de toda enfermedad que hoy amenaza a la vida. Altibajos de glucosa, disglicemias, glicolización de proteínas, exceso de insulina. Hay mucha insulina, suben las grasas malas, colesterol y triglicéridos, y bajan las grasas buenas. Y se desequilibran unos mensajeros biológicos que tienen que ver con la inflamación y la activación de otros genes. ¿De acuerdo? Fíjate bien, por favor. Fíjate bien, por favor. En 1994, Samuelson, Beckstrom y Bien se ganan el premio Nobel por su trabajo en unos mensajeros biológicos llamados prostaglandinas. Las prostaglandinas fue muy importante descubrirlas porque nos vinieron a mediar el por qué en el cuerpo pasaban cosas que a veces no entendíamos. No sé si tú te acuerdas de un comercial de televisión que decía el Alka-Seltzer, nadie sabe cómo, pero alivia. ¿Tú te acuerdas de él? Pero nada cierto, nadie sabía cómo, pero alivia. Si tú le ves las indicaciones, tiene como 20 indicaciones, nadie sabe cómo funciona. Es más, cualquier analgésico, un analgésico antiinflamatorio no esteroide, el que quieras, velo en el PLF, te dice en qué se concentra, en cuánto tiempo se concentra, cómo se metaboliza, en qué forma se elimina, toda la farmacovigilancia, pero nunca te dice cómo te quitó el dolor. Cuando se descubren las prostaglandinas, se entiende por qué ocurren estos fenómenos. Las prostaglandinas son 3 familias, muchachos: la serie 1, la serie 2 y la serie 3. La serie 2 es muy importante porque la serie 2 son esos mensajeros que desencadenan lo que llamaríamos síntoma. ¿Sale? El dolor, la inflamación, la fiebre, la broncoconstricción, la vasoconstricción, etc. Todo lo que llamaríamos síntoma. ¿De acuerdo? Bien. Para nosotros, ¿qué es importante? La fuente. Porque lo contrario es la serie 1. ¿De dónde se produce la serie 2? De un ácido graso muy común. Se llama ácido araquidónico. ¿Y dónde está el ácido araquidónico? En el tejido animal. La fuente más importante de ácido araquidónico es el tejido animal. Por eso vas a ver que el paciente come tejido animal, tiene reservas de ácido araquidónico que forman prostaglandinas de la serie 2. Por eso lo mejor. ¿Dónde o con qué se forman las prostaglandinas de la serie 1? Tiene 2 vías. El ácido diomo-gamma-linoleico y una ruta del ácido eicosapentanoico, o sea, el EPA, el omega 3. El omega 3 por eso es desinflamatorio, porque forma prostaglandinas de la serie 1.
y el ácido araquidónico, que es un omega 6, inflama. ¿Te acuerdas que dijimos? Que el problema era esa relación entre omega 3 y omega 6 hace rato. ¿Sí vamos bien? Muy bien, ese es el punto. ¿Pero qué creen? Que nosotros consumimos mucho ácido linoleico. ¿Cuál? El de su cocina. Ese es ácido linoleico. ¿De acuerdo? Ese omega 6 es bien interesante. Ponga atención, por favor. ¿Sí te das cuenta que en el síndrome metabólico hay algo bien curioso? Hay un momento en que hay más insulina que glucosa, ¿sí lo ves? O bien puede haber resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Está bien o no? Lo cierto es que hay demasiada insulina. Esa grasa que comemos del aceite de tu cocina, cuando activa la insulina, se puede convertir en ácido araquidónico y entonces forman eicosanoides, prostaglandinas que inflaman. ¿Sale? Cuando se inhibe una enzima que se llama 5-delta desaturasa, entonces este ácido linoleico puede ser bueno. ¿Dónde estuvo la clave? En la insulina. ¿Qué puedes hacer para tener mucha insulina? Pues comer azúcar. ¿Y de qué crees que está basada tu dieta? En azúcar. Por eso vamos a ver que toda enfermedad es inflamación. ¿Sí lo ves? Impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate lo que sucede en el cuerpo. Primero, sube la glucosa. Hay hiperglicemia. Sube la glicolización, aumenta la acidez, aumenta la insulina. Se engrosa, si hay glicolización, lo que primero se glicoliza, dijimos, es el endotelio vascular, ¿sí? Se endurecen las arterias, se hace más viscosa la sangre, hay falta de oxígeno, se forman coágulos, etc. No entra la glucosa, entonces tampoco entra el oxígeno. Si no entra el oxígeno a la célula, entonces la célula no puede respirar. Tiene que provocar una ruta anaeróbica y esa produce ácido láctico. Aumenta la acidez, no puede haber síntesis de energía, hay más muerte celular, envejecimiento prematuro. Se activa la insulina, activa la 5-delta desaturasa, aumenta el colesterol total, aumenta el colesterol malo, baja la glucosa. Dijimos, se activa la 5-delta desaturasa por acción de la insulina, ¿se acuerdan? Entonces hay más inflamación, más enfermedad cardíaca, más todo. Ese se llama síndrome metabólico. ¿Y dónde está? En tu cocina. Así de sencillo. Ahora dime, hablé de golosinas de la tienda de la escuela. No hablé de la casa, ¿verdad? Eso es lo interesante. La obesidad, señores, solamente se va a combatir si entendemos esto. Si entendemos que verdaderamente la base es la alimentación. Por eso el precio que estamos pagando es sumamente alto. Este es un artículo precisamente. Empezaron a entender síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Pues empezamos a dar cuenta que la gente que tenía miomas, quistes, fibromas, endometriosis, tenía resistencia a la insulina. ¿Quieres ver si tienes resistencia a la insulina? Te voy a decir cómo se mide. Ah, esto es maravilloso. Eso se publica en el 2008, o sea, es muy reciente, muy interesante. Hubo un grupo de gente obesa, mórbida, grado 3, o sea, ese gordito que realmente no hay tratamiento para él, pero un grupo de ellos tenía diabetes. Único tratamiento, reducirles el estómago, cirugía gástrica. Oh, sorpresa. Al cabo de 2 años, ese grupo de pacientes diabéticos obesos que se les redujo el estómago ya no tenía diabetes. Ojo con lo que dije. El artículo no dice se controló la diabetes, ¿eh? El artículo dice la enfermedad metabólica fue reversible. Yo entiendo cómo se curó. Eso es lo que yo entiendo como profesional en la salud. ¿Qué pasó? No fue la cirugía lo que lo curó, fue la enorme pérdida de peso. ¿Tú has visto esos artistas que se operaron el estómago, bajaron de peso terriblemente, como Rafita de Black and White o de Cerda de la escuelita de cuerpo que es de cuñado? Bien, ¿qué pasó? Comieron menos. ¿Qué demostró esto? Demostró
que el problema más grande de la obesidad son los volúmenes que comemos. ¿Cuál es el problema? Que comemos más de lo que debemos. ¿Por qué? Por genética. ¿Sí? Porque hubo glaciares, señores. Entonces tú ves comida y no paras de comer. Cuando empieza a haber resistencia a la insulina, también se activa una resistencia que se llama resistencia a la leptina. La leptina es la hormona que produce nuestro tejido graso para saciarnos. Por eso va a ser que el paciente obeso no se sacia, porque tiene resistencia a la leptina. Come, 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 come. Y los grandes volúmenes es lo que no le permite bajar de peso. Pues, ¿qué crees? Que nos empezamos a estudiar eso y le llamamos carga glicémica al volumen del alimento. Y nos dimos cuenta que comer más, o sea, comer más volumen, ¿sí?, era bien peligroso. La sensación de saciedad del estómago al cerebro tarda 20 minutos. Por eso el fast food es terrible, porque en 20 minutos no le echaste 15 tacos. Ya te acabaste 2 tortas. Cuando la sensación de saciedad llega al cerebro, ya es demasiado tarde. Por eso está asociada a enfermedad cardiovascular. Aquí hay estudios. Está asociada a niveles bajos de colesterol bueno. Está asociada a triglicéridos altos. Está asociada a proteína C reactiva, que es con lo que medimos la inflamación. Está asociada al infarto al miocardio, el comer de más. Está asociada a la diabetes tipo 2. Está asociada al cáncer, el comer de más. Por eso es que el paciente no mejora, porque le dan de comer 5 veces hasta saciarse. ¿Por qué? Porque hay que subir la glucosa, ¿no? Para que no se atrape grasa, ¿no? Ese es el problema. ¿Sí? Señores, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo importante: modificar al gen, pegarle a la genética, hacer que funcione metabólicamente hablando el cuerpo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Señores, lo primero que tenemos que hacer verdaderamente es controlar eficazmente la glucosa. ¿Cómo controlamos eficazmente la glucosa? Ahí está. Lípolis. ¿Por qué, señores? Fíjate bien lo que va a hacer, fíjate bien. Mira, ¿cómo sabemos que hay resistencia a la insulina? Muy simple. A la persona le mandamos a hacer una prueba de glucosa en ayunas, lo mandamos a desayunar, y cuando acabe de desayunar contamos 2 horas y se vuelve a hacer la prueba de glucosa, y eso se llama glucosa postprandial. Y dividimos lo que le haya salido de glucosa postprandial entre la glucosa en ayunas. El resultado debe de ser 1. Si es mayor a 1, entonces hay resistencia a la insulina. Pensemos, en ayunas tuvo 90 y 2 horas después de desayunar tuvo 120 o tuvo 110. Divide 110 entre 90, no te da 1, te da 1.x. Ese punto X es la resistencia a la insulina. Ese punto X es el que está haciendo que crezca su pancita, que esté guardando grasa, el que le esté creciendo un tumor, el que tenga problema circulatorio. Ese punto X. ¿Cómo lo controlamos? Fíjate bien porque es importante la fórmula. No se trata de hacer productos, señores. No se trata de tomar un producto. Se trata de entender cómo funciona el metabolismo. ¿Por qué es tan importante el polinicotinato de cromo? El polinicotinato de cromo es tan importante porque precisamente es cofactor de la cascada que interviene en la captación de la insulina. ¿Te acuerdas que dijimos? El problema no es de que falte insulina, el problema es que no se puede ocupar. Si la insulina es como una llave, lo que está dañando es la chapa. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, pues precisamente la cascada de enzimas que actúa para captar a la insulina se llama GTF, quiere decir factor de tolerancia a la glucosa. El cromo es un componente indispensable precisamente para ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romper la resistencia a la insulina. ¿Cómo haces? Muy sencillo. Ya miren esto. Se lo vuelves a medir mes con mes y vas a ver cómo este número empieza a cambiar. No importa el peso, no importa la grasa abdominal, esa es la que importa. La talla va empezando a bajar. ¿Por qué es importante la fórmula, señores? Porque tiene carnitina.
La carnitina es un cofactor muy interesante. La carnitina, haz de cuenta que es como un cochecito que mete a la grasa para que se ocupe como fuente de energía. Pero ¿cuándo la grasa se va a ocupar como fuente de energía? Cuando no hay azúcares. Pues el cuerpo, ¿para qué ocupa la grasa si tiene un azúcar que es más fácil de metabolizar, no? Entonces, ¿qué es importante? Que si de verdad el paciente quiere romper su resistencia a la insulina y con esto bajar de peso, tiene que dejar de comer granos, tiene que dejar de comer azúcares, sobre todo refinados. ¿Sí me explico? Ahora bien, la fórmula tiene biotina. ¿Por qué es tan importante la biotina, señores? Mira, cuando un producto es caro de complejo B, es porque tiene biotina. La biotina es una parte del complejo B, es la parte más cara que hay en el complejo B por el tipo de extracción que se hace, porque sobre todo se tiene que extraer del huevo. La biotina sirve, señores, precisamente para que todo el complejo B funcione bien. Si no hay biotina, el complejo B no puede funcionar. Así de sencillo. ¿Y qué crees que necesitamos para que se meta y para que trabaje el GTF? También necesitamos vitamina B3. Por eso se llama polinicotinato de cromo. Poli, mucho, nicotinato, de ácido nicotínico. O sea, vitamina B3. ¿Cómo hacemos para que funcione? Pues le ponemos biotina. Y al darle biotina, precisamente, empezamos a mejorar el metabolismo del GTF. Ahora le pusimos tamarindo malabar. ¿Por qué es importante? Porque el tamarindo malabar o la Garcinia camboya tiene un principio activo que se llama ácido hidroxicítrico. El ácido hidroxicítrico es muy importante. Frena la lipogénesis orgánica, o sea, hace que el cuerpo no convierta grasas en azúcares en grasas. Eso es importante. Es termogénico, hace que la temperatura suba, que aumente el metabolismo. Si con esto hacemos ejercicio, maravilloso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y vamos a ver también, muy importante, inhibe el apetito, trabaja en el centro del apetito, y eso es importante. Le decimos al paciente, coma despacio, mastique mucho y tómese el Lipolés para que coma un poquito menos. Haz una prueba, cómete a la mitad de tu platillo, hija, salte a caminar 20 minutos, regresa, ¿qué crees? Ya no tenemos, se te quitó. Nada más con la mitad. Por eso te dije que el mensaje tarda 20 minutos. Ese es el problema. Que si en 20 minutos comes mucho, la carga glicémica aumenta. Ya vimos todo lo que pasa. ¿Qué necesitamos? Sensibilizar a la insulina. Y para eso vamos a ocupar el omega 3. Señores, algo muy importante que quiero que sepan. La capa de la membrana celular es la capa lipídica. ¿Y sabes de qué está constituida? De omega 3. Si en lugar de omega 3 tiene omega 6, porque eso viene de la dieta, pues por eso se oxida más rápido. Por eso hay resistencia a la insulina. ¿Sí? Hay que regenerar la membrana celular. Y eso lo va a hacer el omega 3. Pero hay que dejar de comer el aceite de la cocina, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Es que andamos buscando píldoras mágicas. No existen las píldoras mágicas. La magia se llama responsabilidad. Eso se llama entonces la magia. ¿De acuerdo? Eso es un tratamiento, entender el porqué. Si es que de verdad le queremos pegar a la obesidad, si es que de verdad le queremos pegar al síndrome metabólico, a la diabetes, etc. Ve estos artículos, por favor. Se demostró que el aceite de pescado aumentaba los fosfolípidos en sangre. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues señores, los fosfolípidos son los que transportan a las grasas para que se conviertan en energía. Más fosfolípidos, más grasa se convierte en energía. Así de sencillo. Entonces, ¿qué? Se baja de peso. Este es otro estudio. Mira, le dice, el ácido eicosapentanoico, o sea, el EPA, pero no el ácido oleico de la cocina, estimula la beta-oxidación en los adipocitos, o sea, en las células grasas. Beta-oxidación es convertir grasa en energía. El omega 3 demuestra que convierte grasa a energía, pero no el aceite de cocina. Aunque sea capullo. ¿Sale? Es que la publicidad es tremenda. Porque sale el cuate del yoga picudo, pero te apuesto que él no come eso. ¿Sí me explico?
Mira, este otro artículo. Este es de diabetología. Dice, los ácidos grasos poliinsaturados de origen marino ayudan a la bioregulación mitocondrial, ¿sí? Y inducen a la beta oxidación en grasa blanca. Otro, igual, el aceite de pescado baja de peso. ¿Sabes quién hizo estos artículos? Los propios científicos que a veces están en contra de los suplementos alimenticios. O sea, esos artículos no los escribían los que hacen suplementos, ¿eh? Esto es ciencia básica. Ve este. Mira, se demostró en un tratamiento la conexión que había entre la resistencia a la insulina y los ácidos grasos. O sea, se demostró que los ácidos grasos trans, ¿cuáles son los ácidos grasos trans? Los que han pasado por calor, con los que fríes, alteran a los adipocitos en su membrana, su composición y la sensibilidad a la insulina en ratas. Se demostró que la grasa frita es lo peor que puede haber para tapar, ¿sí?, los receptores a la insulina. ¿Sabes qué le quitan al paciente con diabetes? Fruta. ¿Sabes qué le dejan? Su grasa, su aceite de cocina. Mira qué terrible. Sustituyendo de la dieta los ácidos grasos saturados por monosaturados, mejoran la sensibilidad a la insulina en hombres y en mujeres. Así de sencillo. No lo digo yo, son estudios, son publicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay que romper la resistencia a la insulina. Lipoles, omega 3. ¿Sí? Pero ¿cuánto hay que tomar de lipoles? Señores, por lo menos de 2 a 3 veces al día. Digo, para que tengamos una cantidad importante en el cuerpo. ¿Cuánto hay que tomar de omega 3? Pues mínimo 3, ¿eh? Mira, si me preguntas, yo de omega 3 llego a mandar hasta 12 cápsulas al día. Yo vi una compañera que decía, oye, no, pero es mucha grasa, ¿no? Y no deja de ser grasa. Sí, es cierto. Quiero que agarres 3 cápsulas de omega 3, las pinches, la pongas en una cuchara y vas a ver lo que es. Y ahora quiero que la compares contra la grasa que pones a tu sartén. Te vas a dar cuenta que no hay comparación. ¿Sale? Esa es la diferencia. ¿Se pueden tomar a veces? Sí, claro, por supuesto. Sí, pero... no, buenas tardes. Si no es de distinguir la mañana o No. Yo mando 3, 4, sí, claro. ¿Sí? Dosis alta. 3 cada comida. Sí, ¿por qué no? Claro. Ahora, ¿qué hay que hacer, muchachos? ¿Qué hay que hacer? Reducir la carga calórica. ¿Cómo puedes reducir la carga calórica? Muy importante, muy importante. Primero, NutriOptimizer, es proteína. ¿Sí? Con esto, en el desayuno o en la cena, el paciente come menos. ¿Sí me explico? Pero lo más importante no solo esto, ponme atención por favor. ¿Te acuerdas que dijimos que el problema es que se elevaba la insulina? La insulina se puede controlar. ¿Con quién? Con su contraparte. Se llama glucagón. El glucagón, mira, se demostró que comiendo menos se vive más. A los animales de experimentación demostraron que 30% menos de alimento vivían 30% más. ¿Por qué? Algo sencillo. Cuando la célula produce energía, hija, también produce radicales libres, peróxido de hidrógeno. El radical libre más activo se llama peróxido de hidrógeno y es producido por la propia respiración celular. Más volumen de alimento, más gasto de energía para la digestión, por lo tanto, más producción de radicales libres. Por eso el comer más te acelera el envejecimiento terriblemente. ¿Saben? Eso lo demostró. Pero fíjate bien, por favor. Lo importante es el balance entre el glucagón y la insulina. Lo que pone quieta a la insulina es el glucagón. El glucagón es la otra hormona que produce el páncreas. ¿Para qué sirve el glucagón? Para que el cuerpo fabrique su propia glucosa. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no necesita glucosa. El cuerpo puede producir su propia glucosa. Se llama gluconeogénesis. ¿Nunca se había preguntado, hija, por qué cuando el paciente diabético lo espantan o se enoja, se le sube la glucosa? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa glucosa? Si no comió nada.
el propio metabolismo lo produce. El cuerpo tiene la capacidad de producir su propia glucosa. Y para eso libera glucagón. ¿Pero cuándo libera glucagón? Cuando no haya glucosa de afuera. ¿Sí me explico? Si yo quiero regular a la insulina, entonces no como azúcares, pero sí como proteína, porque se demostró que los aminoácidos de cadena enramada, isoleucina, valina, lisina, ¿sí?, estimulan la liberación del glucagón. ¿Te acuerdas que dijimos? Te dije, ponle atención a la dieta paleolítica. ¿Te acuerdas que el paleolítico consumía mucha proteína? Hasta el 35% de su dieta era proteína. ¿Te acuerdas que te dije, ponle atención a esto? Esta es la clave de la obesidad. ¿Cuál es la clave de la obesidad? Que comemos muchos granos y comemos muy poca proteína. Por eso, cuando nosotros le vamos a dar Nutri Optimizer, tiene dos funciones importantes. Una, reducir la carga calórica, ¿sale? Que coma menos volumen. Dos, más proteína, más aminoácidos de cadena enramada, más glucagón, menos insulina. Y ese es el eje maravilloso. Mira, ingesta adecuada de azúcares, frutas, verduras, zanahoria, que tanto se la prohíben al paciente con diabetes. Aumenta la insulina, es cierto. Disminuye la glucosa, es cierto. Pero si le damos una buena fuente de proteína, ¿sí?, se libera el glucagón, se normaliza la glucosa sanguínea, el cerebro recibe suficiente glucosa, se controla el apetito. Espero que sí. Nada más hay que hacer una buena dieta basada en el diseño y no solo en la tecnología de hablar de nutrición. Esa es la diferencia. Yo no hablo de calorías, yo estoy hablando de eficacia metabólica. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Viene la ingesta inapropiada de azúcares, aumenta la insulina, disminuye la glucosa, pero no hay proteínas, porque solo se comen los chocorroles. ¿No? No hay glucagón, no se libera glucógeno hepático, baja el azúcar, viene el deseo compulsivo de comer azúcar, viene la ansiedad nuevamente por comer azúcar. Esa es la diferencia. Entonces no basta con tomar nada más un suplemento, hay que entender qué es su función, la función que va a tener. Ahora, ¿qué hay que hacer, señores? Combatir la glicolización de proteínas. Eso no lo hace la medicina. Y vamos a ver que claro que se puede detener la glicolización de proteínas. Y si no me crees, dáselo al paciente, pero dáselo 4 veces al día, 30 mililitros por lo menos 4 veces al día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene la mayor cantidad de frutos antioxidantes. ¿Cuál es la novedad? Ay, la cereza del café ahorita está de moda. Porque dijeron, ay, sí, lo importante era el café. No, señores, la carnita de la cereza, eso es lo importante. Ahí se encuentran los flavonoides, ahí se encuentran las protoangiodinas. Esas son las que combaten la glicolización. Esas son las que combaten precisamente a las proteínas glicolizadas. Por eso es que el producto no solo es un antioxidante, es un desoxidante. ¿Sí me explico? Porque claro, yo puedo darle vitamina E y la vitamina E es un antioxidante, combate al radical libre, pero ¿quién repara la célula? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un antioxidante y un desoxidante. Esa es la diferencia. Ya entendimos lo que hacen. Pero hay que tomarlo 4 veces al día. 30 mililitros, o sea, el equivalente a media copa tequilera. Aquí yo creo que saben todo lo que es eso. ¿Ya? Muy bien. Y entonces lo primero que vamos a ver es mejor tono vascular, menos glicolización de proteínas, mejor tono en la piel, y eso se logra ver a los 3 meses de tratamiento. ¿Qué tienes que hacer? Claro, tomarlo en cantidades suficientes. ¿Por qué, señores? Porque casi no comemos antioxidantes. ¿Dónde están los antioxidantes? Frutas y verduras. Oye, pero los antioxidantes más poderosos, el cuerpo los fabrica. La glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas, enzimas antioxidantes que el cuerpo fabrica, sí, cuando hacemos ejercicio. ¿Y qué crees? ¿Que ni comemos frutas y verduras?
hacemos ejercicio. Por eso el estrés oxidativo, el exceso de radicales libres, nos devasta. Y por eso hoy tenemos una aceleración en el envejecimiento. Ese es. Ahora, hay que medirle la hemoglobina glicosilada al paciente con diabetes. Mídesela cada 3 meses y vas a ver cómo las cifras empiezan a cambiar. ¿Nos importa la glucosa en sangre? No es que no nos importe. La glucosa en sangre puede variar mucho. Mira, glucosa en ayunas varía mucho. ¿Y de qué depende? Del paciente. El paciente es un ser social, hija. Es tramposo de entrada. ¿Sí? El paciente se sabe que va a hacer estudios. ¿Y qué crees que hace, hija? Se porta bien. Otro taquito. No, porque el lunes tengo estudios. ¿No? ¿Y cómo sale? Bien. ¿Qué hace para festejar? ¿Me explico? Por eso la glucosa en sangre, bueno, tiene sus particularidades. Hemoglobina glicosilada. Ahora, señores, esto es maravilloso. ¿Te acuerdas que te hablé de enzimas antioxidantes? Glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasas, poderosos antirradicales. ¿Quién los fabrica? El cuerpo. ¿Quién? El hígado. ¿Cómo los fabrica el hígado? El hígado los fabrica sí, solo sí, no está entretenido metabolizando grasas. Si el hígado está entretenido metabolizando grasas, no puede fabricar antioxidantes. Por eso, hay que medirle lo que tenga de triglicéridos entre el colesterol de alta densidad. Y así es como nosotros medimos estrés oxidativo, o sea, oxidación. Lo que le salió de triglicéridos entre el colesterol de alta densidad, el resultado debe de ser de 2 a 3. Si es mayor a 2 o a 3, el hígado está más entretenido metabolizando grasas, por lo tanto, no está sintetizando enzimas antioxidantes. Qué interesante, ¿no? Entonces hay que tomar Epapils por lo menos 3 veces al día. Oh, sí, claro. Mire, yo tuve un paciente que llegó con 800 de glucosa. ¿Cómo se siente? Bien. Y que se pasa un muerto viviente. 800 de glucosa, le mandamos a hacer su perfil de lípidos. ¿Sabes cuánto me dio esta cifra? 30. Sí, yo vengo a verlo porque ya estoy perdiendo la vista. Sí, claro, ya no tiene defensas, la oxidación lo está devastando. Porque las defensas naturales que el cuerpo fabrica, no las puede fabricar el cuerpo, porque el hígado está entretenido metabolizando grasas. Por eso lo importante del cardio mariano. Y recuerden algo importante, ¿sí? La silimarina, ese principio activo que tiene el cardio mariano, ayuda a la regeneración del hepatocito. O sea, ayuda a que la célula hepática trabaje de manera eficaz y se regenere de su daño metabólico que tiene. Eso es lo interesante. ¿De acuerdo? Entonces, claro que sí hay un tratamiento para el síndrome metabólico, pero vamos a ver que todo parte de algo muy importante: educación, señores. Nadie va a hacer algo si no cambia sus hábitos generales de vida. Ahora es cierto, los cambios en la alimentación, señores, tienen que ser pequeños, pero graduales, para que se vuelvan hábitos. Si alguien se quiere volver vegetariano de la noche a la mañana, lo más probable es que dure 24 horas. ¿Por qué? Porque nunca va a faltar un alma caritativa que te invite el último taquito, la última torta ahogada. Ese es el punto. Señores, ¿alguna vez fuiste bebé? ¿Alguna vez fuiste niño? ¿Alguna vez fuiste adolescente? O quizás ya eres adolescente. A lo mejor ya eres joven, pero por siempre podrás ser joven, porque ser joven es una actitud y la actitud implica responsabilidad. Señores, muchísimas gracias. Muy buenas noches.